Bienvenido a través de la Biblia con Les Felden, una caminata de 30 minutos a través de las Escrituras, enseñando verdades bíblicas profundas que cambian la vida de las personas. Ahora, aquí está su anfitrión, Les Felden. Bien, retomemos donde lo dejamos la semana pasada y volvamos a Romanos capítulo 3 y vamos a continuar un poco más la discusión sobre esa palabra redención o redentor. Y antes de continuar, quiero alentar a nuestra audiencia de televisión a sentarse y usar su Biblia, comparar estas escrituras junto con nosotros, así como lo hacemos en nuestra clase. También me gustaría hacer saber que estos programas se pueden comprar en 1900 videocinta. Podemos poner 12 programas en una cinta de 6 horas y podemos venderlos por $20. Ahora, eso no nos dejará nada sobrante, pero si estás interesado en un video, escríbenos y haremos todo lo posible para enviártelos. Está bien, si ahora giras conmigo a Romanos capítulo 3 y nuevamente al versículo 24, donde dice: somos justificados gratuitamente por su gracia a través de la redención que está en Cristo Jesús. En otras palabras, hay una manera por la cual Dios comprará de vuelta lo que perdió allí en el jardín. Ahora, ¿quieres recordar? Y estábamos hablando de ello después de nuestra última clase, cuando surgió una pregunta. Cuando Adán y Eva estaban primero en el jardín, eran dioses y estaban en perfecta comunión con Él. ¿No es así? Pero luego entró el pecado y esa comunión se rompió. Y entonces Dios perdió el control de Adán y Eva. Ahora estaban bajo el control del Dios de este mundo, el viejo Satanás. Así que inmediatamente Dios instituye una manera por la cual puede comprar de nuevo a la raza humana para sí mismo. Y a eso lo llamamos redención. Recuerda, está presente a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Dios compró a Israel de la esclavitud de Egipto, y esa es la hermosa imagen de nuestra propia salvación. Nosotros también, como hijos de Adán, éramos esclavos del pecado. Estamos en el mercado de esclavos de Satanás. Y Dios está, supongo que puedes decir, con las manos atadas, porque nos ha dado ese libre albedrío. Ahora, Él hará todo lo posible para sacarnos del mercado de esclavos, pero tenemos que quererlo, no puede forzarnos. Y ve, esta es la idea completa nuevamente de que cuando fuimos creados con una mente y una voluntad, así como un conjunto de emociones. Y luego, como le señalamos al individuo que tenía la pregunta, toda la idea entre Dios y el hombre es que cuando Dios nos extiende su amor, ¿qué puede esperar con razón? Amor a cambio. Pero no tenemos que hacerlo. Somos agentes libres, no tenemos que hacer nada, pero Él lo ha hecho todo posible. Está bien, ahora Pablo aquí, en esta palabra redención, de hecho, como lo hace tantas veces en todas sus cartas, entrará en un contexto físico y literal, y usa una palabra que era muy común en los días del Imperio Romano, en el mercado de esclavos. Ahora creo que si sabes algo sobre la historia antigua, la esclavitud era parte integral de la vida cotidiana. Y así, a medida que estas legiones romanas hacían sus excursiones hacia Europa y donde quiera que fueran con sus hordas conquistadoras, siempre traían de vuelta ¿qué? Esclavos. Y ves, esto es lo que finalmente hizo que el Imperio Romano fuera tan corrupto. Los ciudadanos romanos reales nunca tenían que trabajar, nunca se ensuciaban las manos, porque estos esclavos que eran constantemente traídos hacían todo el trabajo manual y por poco o ningún salario. Era esclavitud en su máxima expresión. Y por supuesto, eso dio lugar a la suavización de la fisonomía romana y todo lo demás, y finalmente se desmoronaron, se convirtieron en víctimas de las hordas conquistadoras de la Galia. Pero está bien, aquí vienen estos. Y me gusta imaginar, solo para hacerlo un poco más interesante, imaginemos a algunos adolescentes que han sido hechos prisioneros, tal vez en Francia o Alemania o incluso hasta Escandinavia.
y luego los traen de vuelta a Roma y van al mercado de esclavos. Ahora, de nuevo, me gusta hacer esto tan visible como puedo. Y aquí está el mercado de esclavos. Y estas personas están siendo traídas constantemente. Y el resultado final, por supuesto, es ser objeto de burla con los leones en el Coliseo. ¿Recuerdas que gran parte de la historia romana está bien? Así que para una persona que entra en el mercado de esclavos, sí, alguien no venía y los compraba. El final era la muerte. No había mucho que esperar. Está bien, tomemos por ejemplo a un atractivo. Tomemos a un hermano y una hermana. Quizás fueron capturados al mismo tiempo. Las legiones romanas traen a estos dos adolescentes de vuelta a Roma. Digamos que están en la flor de la vida de 18 a 19 años. Y aquí están este hermano y hermana, niños encantadores, pero son esclavos. Han sido capturados y así están en el mercado de esclavos sin nada que esperar más que la muerte en el Coliseo, pero aparece un romano benevolente, bien acomodado. Ahora, en el lenguaje del mercado de esclavos romano, había 3 palabras, y no está de más recordarlas. Una de ellas era como por ejemplo agarazo, A-G-E-R-O-Z-O. La segunda era exagarazo. Y luego la tercera palabra era letru. Ahora, esas son las palabras griegas que se usaban constantemente en ese mercado de esclavos romano. Ahora, no estoy al tanto del mercado de valores ni de su lenguaje. Conozco algunos de sus términos, pero ellos también tienen su propio lenguaje. Puedes vender en corto, puedes comprar a largo y puedes tomar opciones y opciones de venta y todo eso. Mira, tienen un lenguaje propio. Bueno, también lo tenía el mercado de esclavos romano. Está bien, ahora si querían agorazo, entonces alguien que está en este mercado de esclavos pueden hacer algo similar a lo que hacen nuestros comerciantes de acciones diariamente en la bolsa. Compran acciones por la mañana y tal vez suba 2 o 3 puntos por la tarde. Bueno, lo hacen, lo venden. En otras palabras, no tienen la intención de aferrarse realmente a esa venta. Solo están jugando en el mercado. Bueno, podían hacer lo mismo en Roma con los esclavos. Podían comprar un esclavo a las 8 de la mañana y dejarlo en el mercado, esperando que tal vez más tarde en el día el mercado suba y puedan revender al esclavo y obtener una ganancia. Era solo una especie de deporte para ellos, pero la siguiente palabra es ex-agar. ¿Qué significa ex? Salida significa fuera, ¿verdad? También tenían la prerrogativa de que si un rico romano bajaba al mercado de esclavos, podía pagar el precio de redención. Pero también podía decir, voy a sacar a ese esclavo del mercado, lo llevaré a casa conmigo. Está bien, tomemos a nuestro hermano y hermana ahora. Estos 2 hermosos niños, pero son esclavos, están en el mercado. Y este rico romano viene y paga el precio, pero los saca del mercado y los lleva a casa. Pero él es un romano benévolo. Tiene una gran y hermosa villa. Así que lleva a estos 2 niños y les da a cada uno una hermosa habitación en su villa. Les da un armario completo de ropa bonita y hermosa. Y les da quizás solo el trabajo ligero, de cuidar su jardín posiblemente. Y él es solo un buen amo, y ha hecho todo por estos 2 adorables adolescentes. Y luego él se acerca y dice, les diré algo, chicos, también he dado un paso más. Les he dado la verdad. ¿Qué significa eso? Libertad. Ahora son totalmente libres. Los he sacado del mercado de esclavos y pagado el precio de la ciudadanía romana por ustedes, y en lo que a mí respecta son libres de ir a cualquier lugar del Imperio Romano y hacer lo que quieran. He pagado el precio completo. Ahora, bajo esas circunstancias, aquí hay un par de chicos, recién salidos de las naciones bárbaras en el norte de Europa. Nunca antes lo habían tenido tan bien. Aquí tienen una hermosa habitación, en un hermoso hogar. Tienen ropa como nunca antes habían tenido. Están comiendo como nunca antes habían comido. Y ahora este amo dice, son libres de ir y hacer lo que deseen.
¿Qué crees que dirían estos niños? Dirían, amo, nunca antes lo había tenido tan bien. Seré tu esclavo, seré tu sirviente por el resto de mi vida, si puedo quedarme aquí y servir. Ahora ves, ¿no es eso exactamente lo que ha hecho Dios? Dios entró en el mercado de esclavos del pecado y, aunque como dije en la última hora, es una constante, es una invitación constante. Me gusta decirlo de esta manera. A lo largo de este río de la vida hay puertas de escape de las que podemos salir de ese mercado de esclavos. Podemos dejar que algún individuo benévolo, el Señor Jesús mismo, nos compre del mercado de esclavos, pero tenemos que estar de acuerdo en querer salir. Él no puede forzarnos. Ahora, a lo largo de la orilla del río, si puedo continuar con esa analogía, tenemos estas puertas. Y me gusta decirlo de esta manera. En la parte superior de estas puertas hay una declaración que dice, quien quiera que quiera, puede que, quien quiera que quiera, puede venir constantemente. El precio de la redención ha sido pagado. Y todo lo que tenemos que hacer es tomar el camino de salida y luego, cuando entendemos, como estos dos adolescentes que usé en mi ilustración, cuando entendemos todo lo que Dios ha hecho por mí, ¿cuál debería ser nuestra reacción lógica? La misma, Señor, quiero ser tu siervo el resto de mi vida. Después de todo lo que has hecho por mí, nunca he tenido algo así antes. ¿Cuántos cristianos hacen eso? Pocos, muy pocos, pero ve. Esto es nuevamente nuestro cualquiera que quiera, volviendo a lo que mencionamos hace 1 o 2 semanas con respecto al calvinismo. Y si tenemos o no una elección, me gusta ponerlo de esta manera, que en el lado frontal de esta puerta de escape del mercado de esclavos está cualquiera que quiera puede venir, pero después de que pasamos por esa puerta, hemos elegido tomar nuestra libertad. Si pudiéramos mirar hacia atrás, entonces veríamos que sobre la puerta en el lado posterior está elegido. ¿Desde cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Conoces el resto? Eso lo dice todo. Tuve una señora en mi clase que ha sido misionera toda su vida. Ahora está jubilada. Y di esa ilustración. Ella se acercó después y dijo, ¿sabes? Nunca lo he escuchado expresado mejor. Porque mira, para muchas personas es un problema cuando señalamos el hecho de que Dios nos ha elegido. Mucho antes de que el mundo fuera creado, Él sabía que tú y yo esta noche seríamos suyos. Pero no podemos cancelar eso. Ese cualquiera. Y así esto lo cubre. Desde el lado frontal es cualquiera que quiera puede venir. Nadie queda excluido, pero cuando decidimos pasar por esa puerta, decidimos quedarnos con el Señor y aceptamos su remedio para nuestro pecado. Entonces, ¿qué podemos ver? Oh, Él nos eligió antes de que naciera. Ahora, solo piensas en eso. Y cuanto más piensas en ello, más emocionante se vuelve. Muy bien, ahora volvamos a Génesis. Y de nuevo, para cualquiera que esté sintonizando en televisión, en caso de que no nos haya escuchado antes, comenzamos en Génesis 1, versículo 1. Y estamos yendo versículo por versículo y aunque a veces volvamos al Nuevo Testamento, poco a poco iremos avanzando a través de la Biblia. Y si el Señor tarda, y aparentemente tendría que decir que no será por mucho tiempo, pero si lo hace, haremos algunos progresos a través del Antiguo Testamento y luego en el Nuevo. Muy bien, así que ahora, si estás de vuelta en Génesis, en el capítulo 4, después de que ella se da cuenta, e imagino que el Señor le dejó claro que Caín ciertamente no era el Redentor aún, aunque tenía el concepto correcto. Esta es la manera en que vendría el Redentor. Luego ves en el versículo 2, ella tiene otro hijo y le pone por nombre Abel. Ahora, una de las primeras, supongo que puedes llamarlo, reglas generales en las Escrituras, es que a lo largo de la Biblia siempre tendrás primero la aparición de lo que llamamos lo natural. Y
eso siempre es seguido por lo espiritual. Ahora, por ejemplo, Caín, como bien sabes, nunca se convirtió en un individuo espiritual, ¿verdad? Permaneció en lo natural, pero nació primero. Abel fue entonces el espiritual de los dos y llegó segundo. Sigues eso a lo largo de toda la historia. Tienes a Esaú, que era el incrédulo, y luego tienes a Jacob, el creyente. Primero tienes al rey Saúl, que no era un creyente, y luego tienes al rey David. Y así, a lo largo de toda la historia, nuevamente, cuando llegamos ahora a la finalización del programa de Dios, primero vamos a tener la aparición del anticristo, lo natural, y luego la aparición del verdadero Cristo, lo espiritual. Y así recuerda esto, mientras estudias tu Biblia, que siempre es lo natural y luego lo espiritual. Así que Caín es lo natural y Abel ahora va a ser lo espiritual. Está bien. Versículo 2, continuando. Abel era un pastor de ovejas, un pastor, pero Caín era un labrador de la tierra, era un agricultor. Evidentemente no tenía ganado. Ahora el versículo 3, y en el transcurso del tiempo, ahora detente ahí, el hebreo indica que lo que sucedió, que Dios había instruido a esta pequeña familia, Adán y Eva y Caín y Abel, les había instruido sobre cómo acercarse a Él. En otras palabras, no solo los echó del jardín y los dejó valerse por sí mismos, aún tiene sus necesidades espirituales en el corazón. Y así, después del transcurso del tiempo, o después de un tiempo de instrucción, cuando lo había dejado tan claro sobre lo que debían hacer para obtener comunión con Él. Y nuevamente, recuerden las premisas que hemos estado sosteniendo. Tenía que haber un sacrificio de sangre, y tenía que ir acompañado de fe. Ahora, siempre estoy revisando. ¿Cuál es nuestra definición de fe? Tomando a Dios en su palabra. Muy bien, ahora veamos a estos dos jóvenes. Ahora son jóvenes. Ahora ves en las Escrituras una puntuación, una coma. Puede hacer que saltes muchos, muchos años. Y así, Caín y Abel ahora son jóvenes. Caín está cultivando, criando cosas de la tierra, y Abel es un pastor de ovejas. Y así, en el transcurso del tiempo, después de que habían sido instruidos, Dios les había dicho claramente lo que debían hacer. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. En otras palabras, las cosas por las que había trabajado con el sudor de su frente, ya sea que trajo un manojo de grano, o que juntó un ramo de varios tipos de flores y verduras, no lo sabemos. Pero definitivamente fue un sacrificio de cosas que había criado al labrar la tierra. Muy bien, ahora tenemos que pasar al siguiente versículo. Y Abel, él también trajo de los primogénitos, o lo mejor, de su rebaño, la parte gorda de ellos, y eso simplemente significaba lo mejor. Ahora, ¿ves esos dos sacrificios diferentes? El de Caín es un sacrificio que no puede derramar sangre. Es algo que creció de la tierra. Abel, por otro lado, trae lo mejor de su rebaño, un sacrificio de sangre. ¿Está bien? Ahora bajemos al versículo 5 y luego tendremos que ir rápidamente al Nuevo Testamento de nuevo. Versículo 5. Pero a Caín y a su ofrenda, él, es decir, Dios, el Señor, no tuvo respeto, no la aceptó, y Caín se enojó, y su semblante cayó. Bueno, me salté la última mitad del versículo 4, lo siento. Que cuando Abel trajo lo mejor de su rebaño, el Señor tuvo respeto por Abel y su ofrenda, pero la de Caín la rechazó. Está bien, ahora volvamos a Hebreos. Por un momento, regresa al capítulo 11 de Hebreos. Hebreos capítulo 11. Baja al versículo 4. Hebreos 11. Versículo 4. Todos lo tienen. Está bien. Hebreos 11, versículo 4 dice, ¿por qué? Fe
Ahora pon la definición allí, haciendo que, tomando a Dios en su palabra, al tomar a Dios en su palabra, Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín, y por esa fe, no por su sacrificio, sino por esa fe, obtuvo testimonio de que ahora era, ¿qué? Justo. Ahora esa palabra justo, demasiadas personas creo que se encogen de ella, porque todo lo que piensan es que tengo que ser más santo que tú, y tengo que andar como si tuviera algún tipo de halo alrededor de mi cabeza, y no, eso no es lo que implica la palabra justo en absoluto. Justo simplemente significa que ahora hemos sido colocados en una posición con Dios que podemos comunicarnos con Él. Él nos ha declarado justos, o en lo correcto con Él. ¿Ves? Está bien. Así que obtuvo testimonio de que era justo, Dios testificando. ¿Ves? Abel no tenía que volver y presumir, pero Dios ahora había dejado claro que Abel se había hecho acepto ante Dios, y aunque esté muerto, aún habla, y aunque el pecado había dejado su huella, por virtud de su fe y su obediencia en el sacrificio, Abel estaba en lo correcto con Dios. Está bien, pero ¿qué pasa con Caín? Regresen a Génesis capítulo 4, y siempre me sorprende cuántas personas que han estado en la iglesia toda su vida nunca han entendido por qué el sacrificio de Abel fue aceptado y el de Caín no. Quiero decir, simplemente me surge constantemente. ¿Está bien? Versículo 5 nuevamente. A Caín y a su ofrenda Dios no tuvo respeto. Y ahora, igual que los seres humanos hoy. Ve, la raza humana no ha cambiado ni un poco. Cuando a las personas se les muestra a partir de la palabra de Dios que están fuera de lugar, con lo que sea que estén practicando, ¿cuál es su primera reacción? Oh, se enojan, se enfadan. No es diferente. Lo primero que le impactó a Caín cuando Dios rechazó su ofrenda fue, ¿qué? Bueno, ¿por qué no? Y se enojó. ¿Ves? Está bien. Pero ves, Dios es tan gracioso, Dios es tan amable, no simplemente castiga a Caín. ¿Qué hace? Él suplica con él. Y ahora míralo. Versículo 6. Y el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué ha caído tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado. ¿Sabes lo que Dios le está diciendo a Caín? Caín, si solo escucharas lo que dije y hicieras lo que te dije que hicieras, te aceptaría. ¿Ves? Ahora aquí reducimos a un hombre de fe y a un hombre desprovisto de fe. Abel recordó lo que Dios dijo que hiciera para ser aceptado. ¿Qué? Tráeme un sacrificio de sangre y te aceptaré. Abel lo hizo porque creyó en Dios. Caín, por otro lado, y siempre uso la palabra racionalizó. Caín racionalizó. Aquí él es un agricultor. No tiene un rebaño de ovejas. Y creo que aquí en Oklahoma podemos imaginar fácilmente que tal vez al otro lado de la montaña estaba Abel con sus ovejas. Y el viejo Caín dijo, bueno, ahora no hay razón para que me dirija a través de la montaña y trueque con mi hermano Abel por una de sus ovejas. Seguramente, si hago lo mejor que puedo, si junto al mejor y más hermoso sacrificio para Dios, seguramente lo aceptará. Eso es racionalizar. No es hacer lo que Dios dijo, sino que es racionalizar. Ahora, piénsalo. ¿No es eso lo que la gran mayoría de las personas está haciendo hoy? En lugar de entrar en el libro y ver lo que Dios dice claramente, que tenemos que creer, racionalizan y dicen, bueno, ahora mira, si hago esto y aquello, si vivo en tal y cual patrón de comportamiento, seguramente Dios me aceptará. Escucha, Dios no va a aceptar a esa persona más de lo que aceptó a Caín. Tenía que ser la manera de Dios, y tenía que ser, porque esa persona creía que esto es lo que Dios dijo que era su camino. Está bien, ahora terminemos rápidamente el versículo 7. Dios incluso da un paso más, como siempre lo hace. Y ahora le dice a Caín, si no haces bien,
En otras palabras, si no vas tú mismo a encontrar un animal sacrificial y me lo traes, te daré un paso más. Él dice, una ofrenda por el pecado. Ahora es desafortunado que la versión King James no lo aclare, pero la misma palabra hebrea para pecado también es la palabra hebrea para ofrenda por el pecado. Ahora, si pones eso ahí, y no soy el único que lo dice de esta manera, si lo lees así, el Señor dice, si no haces bien, una ofrenda por el pecado está a la puerta y a ti será su deseo y tú dominarás sobre él. Ahora, la mejor ilustración que siempre puedo dar aquí es, ¿recuerdas cuando Abraham iba a ofrecer a Isaac y Dios lo detuvo? Pero tenía que tener un sacrificio. ¿Pero qué había provisto Dios justo detrás de él? Un carnero en el matorral. ¿Ves? Dios lo había provisto. Hizo lo mismo aquí. Le está diciendo a Caín en pocas palabras, Caín, si vuelves a casa justo en la puerta de tu tienda, he provisto un cordero, no va a discutir contigo, no va a huir de ti. ¿Ves lo que dice? A ti será su deseo. Ese cordero sucumbirá ante ti, y todo lo que tienes que hacer es ir a recogerlo, traerlo a mí y te aceptaré. Ahora, ¿no es eso claro? ¿Pero lo hace Caín? No. Caín es obstinado. Caín no cree nada de lo que Dios dice. Y uso la misma palabra para Esaú. Como Caín, estaban desprovistos de fe. No podían creer lo que Dios decía. Entonces, ¿lo hice claro? ¿Por qué fue aceptado Abel y rechazado Caín? Porque Abel trajo un sacrificio de sangre y Caín trajo uno sin sangre. Caín trajo lo que pensaba, que Dios aceptaría. Y ahora de nuevo, llevémoslo a nuestro propio tiempo presente. Mira a la gente a nuestro alrededor. Creo que mencioné, puedes preguntar a 10 personas por qué creen que Dios debería dejarlos entrar al cielo, y obtendrás respuestas distintas. Algunos dirán, bueno, estoy haciendo esto, o me he unido a tal o cual, y estoy haciendo lo mejor que puedo. Están racionalizando y se niegan a simplemente considerar lo que Dios ha dicho. Y cuando hacemos lo que Dios dice, ¿eso qué es? Fe. Bien, nos vemos la próxima vez. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick. A Través de la Biblia es un ministerio apoyado por socios. Si este programa ha sido de ayuda para tu estudio de las Escrituras y te gustaría que otros disfrutaran de la enseñanza, tu apoyo sería muy apreciado. Escríbenos a Les Feldick Ministries, 3706 West Lona Valley Road, Genta, Oklahoma, 74552. O llama al 1-800-369-7850. Recuerde, todos los programas están disponibles en forma impresa, en casete de audio y en cinta de video.